Hola, me llamo Izaskun Alberto García, tengo 10 años y voy a la Falla Chiva Francisco de Llano. Muy bien, pues aparte de conocer ese nombre tan bonito que tienes, explícanos de qué viene ese nombre. Pues mi abuela era de Navarra y mi madre pasaron por allí, mis padres, y vieron ese nombre y entonces me pusieron ese nombre porque era un nombre muy raro y no había muchos en Valencia. ¿Y tienen dificultades tus compañeras, por ejemplo, de corte en este momento de pronunciar el nombre o no? No, no tienen ninguna dificultad, aunque yo les he dicho que si quieren me pueden llamar Izaskun. Izas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de tu colegio, Izas. Pues voy al colegio Esclavas de María, ¿Y qué estudias? quinto de primaria. Y de todas esas asignaturas que tienes, imagino que hay alguna que no llega. Pues hombre, me gustan todas, pero la que menos así es conocimiento del medio y matemáticas. ¿Y la que más? Educación física y castellano. Bueno, ¿quiere decir que eres deportista? Sí. ¿Qué ejercicio haces? ¿Qué tipo de deporte haces? Pues jugaba baloncesto, pero este año no voy a poder porque soy de la corte. Pero bueno, después cuando termines vas a continuar. ¿Eh? Bien, defínete a ti misma, ¿cómo eres? Pues soy alegre, simpática y muy movida, pero no lo parece. ¿No lo pareces? A ver, explica eso. Pues hombre, no lo parezco porque hay niños que dicen, hay mayores que dicen, ay, qué mona, pero no soy mona. Bueno, vamos a centrarnos un poco en el acto en el que fuiste nombrada o elegida de corte. ¿Qué te pareció en sí todo el acto? Pues fue muy bonito porque había que disfrutarlo porque fue muy bonito porque es que eso te pasa un año en tu vida. Y ya nada más. Bueno, tenías muchas ganas de que alguien, sobre todo el secretario general, pronunciara tu nombre. Sí, pero si no lo pronunciaba no pasa nada porque hay muchas niñas que también lo valían. Claro. ¿En qué número de orden saliste? En la en la ¿Decimoprimera? sí. En la 11ª. Muy bien. ¿Qué sintió ese corazoncito cuando dijeron tu nombre? Pues mucha alegría, pero sobre todo mucha emoción porque no me lo creía, porque es muy difícil conseguir este sueño. Una pregunta que no sé si vas a saber responderla. ¿Te gustaría ser fallera mayor infantil de Valencia? Sí, me gustaría mucho. ¿Y qué harías si fueras fallera mayor infantil? Pues disfrutar de cada momento y disfrutar de todos los actos porque eso te pasa en un plis, o sea, sí. Según mi acto, según mi año de fallera mayor infantil de mi falla. Bueno, oye, ¿en tu familia hay antecedentes de falleras en cortes de honor? ¿En otros? No, no hay ninguna, pero son muy falleros. Y eso es importante. Tú me dijiste que eras fallera desde cuándo, no me lo has dicho. Desde que nací. ¿Los papás también son falleros? Sí, pero son desde que se casaron. Cuando sueles bajar a tu falla y todo eso, ¿qué haces? ¿Jugar o echas una manita por allí a lo que puedes? Pues de vez en cuando echo una manita y de vez en cuando juego a cosas cuando hay niños. Si no, no. Sí, no. No. ¿Crees que deberían poner algún acto así para los niños más? Pues hombre, está muy bien las fallas. Yo creo que ninguno. Está bien todo, está bien montado. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de indumentaria. Ese traje que te gustaría, ¿qué color? Pues hay muchos, pero sobre todo el azul porque es mi color favorito. Entonces, si por ejemplo ahora cuando las telas presentan las telas no hay ninguno azul, ¿qué otro color? ¿Hay alguna otra opción? ¿O dices no me he visto? No, sí que me he visto porque me encanta. El rosa, verde, naranja, muchos colores. Muchos colores. Oye, si tú mandaras en las fallas, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? La verdad es que nada, solo que se alargasen un poquito porque son muy cortas. Una semana para mí no es nada. O sea, que tendría que haber más. No, una semana no son 19 días, ¿eh? Bueno, sí. Claro, para la corte todas las mascletas, pero para las de su falla son una semana. Entonces, lo que hay que hacer es ampliar las fallas para las comisiones. Sí, Bueno, pues nada más. Muchas gracias y suerte. de nada.